Saludos chicos, nuevamente aquí vamos a la segunda parte de esa primera clase del módulo 2 dedicado a la sociología y hoy vamos a estar trabajando lo que son los teóricos y las escuelas de la sociología. Vamos a ver los sociólogos más importantes, no todos, pero las aportaciones de estos sociólogos a la disciplina de lo que es la sociología. Comenzamos con un árabe, ¿verdad? Que se le atribuye, ¿verdad? Se le trata de reivindicar como el primer sociólogo o verdadero padre de la sociología. Vamos a ver más adelante que este título lo ostentaba Augusto Comte. En este ámbito hay que destacar que el Medio Oriente tenía un gran desarrollo a nivel de lo que eran las ciencias naturales y las ciencias sociales, muy avanzado. Así que contribuyeron a las ciencias sociales en gran medida, ¿verdad? Estos teóricos. Así que se ha tratado de reivindicar, ¿verdad? Como el padre de la sociología y se ha establecido que ya se había descubierto la ciencia de la sociedad y que había hecho una extensa contribución. Él se llama Ibn Khaldun, y entonces la obra de él enfatiza en el estudio analítico, ¿verdad? En cuanto a lo que era el conflicto social. Y fue uno de los primeros que llegó a analizar la historia desde el punto de vista sociológico y sobre todo crítico. Así que fue un crítico de su sociedad, ¿verdad? De la sociedad que le toca vivir. Y cabe destacar que para que nosotros podamos entender ¿verdad? El pensamiento sociológico de la época, nos pongamos en el contexto histórico, en el qué tipo de sociedad estos teóricos se desarrollaron. Así que tenemos una mirada, ¿verdad? De lo que es la sociología desde el ámbito de un teórico, ¿verdad? De Medio Oriente, que no tiene esa visión europea, ¿verdad? De lo que significaba vivir en aquella época en la sociedad. Así que otro de los grandes teóricos que tenemos en la sociología lo es Thomas Hobbes. Fue un notable filósofo político, ¿verdad? Famoso por su obra El Leviatán. Hobbes cuestionaba y veía a la sociedad como un hecho natural, ¿verdad? Teníamos que nacemos, ¿verdad? Comenzaba la vida de nosotros en sociedad desde que nacemos, nos desarrollamos y nos morimos dentro de esta sociedad, y él lo veía como algo natural, como algo que era parte esencial del ser humano, porque ahí es donde el ser humano se desarrolla. Así que lo veía como un proceso natural, veía a la sociedad como parte de ese proceso natural que tenía que pasar el ser humano para ser un ser sociable. Sus teorías eran mecanicistas y naturalistas, ¿verdad? Provocaban algún tipo de desconfianza y polémica en los círculos políticos y eclesiásticos. Así que, y hay que trabajar, ¿verdad? O hay que darle una mirada a la incomodidad que, que causaban estos teóricos, porque acuérdense que veníamos, se venía esa sociedad de ser una sociedad completamente dominada por lo que era la percepción y la concepción de ese pensamiento social y del hombre que tenía sus bases en el gobierno y en la iglesia. Así que por eso es que causa ese pensamiento que tenía Thomas Hope en esa época, porque no contrastaba en gran medida con lo que establecían los gobiernos y la iglesia de aquella época.
Otro de los teóricos o sociólogos de esta ciencia social es un inglés llamado John Locke. John Locke era considerado como el padre del empirismo y del liberalismo, ¿verdad? Utilizaba el método científico para comprobar, ¿verdad? Y para buscar analizar los fenómenos sociales. Así que para Locke, el conocimiento, ¿verdad? Solamente alcanza a las relaciones entre los hechos, al cómo y no al por qué. Es parte de lo que hace un investigador, ¿ok? Por eso es su pensamiento empirista, porque fundamentaba sus investigaciones con la utilización de la metodología del método científico. Así que utilizaba, ¿verdad? Ciencia para crear conocimiento social. Otro de los grandes pensadores y teóricos de la sociología lo es Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau se desarrolla en el ámbito político, ¿ok? Sus ideas políticas influyeron en gran medida en lo que fue la Revolución Francesa. Así que una de las grandes contribuciones de Rousseau es que sentó las bases del pensamiento que dio paso a la Revolución Francesa. Así que desarrolló teorías republicanas, ¿verdad? Y del crecimiento del nacionalismo que fueron parte de lo que las personas de aquella época, cuando la Revolución Francesa, comienzan a cuestionar, ¿verdad? A la monarquía. Así que su herencia como pensador radical y revolucionario, pues está eh, el que expresó eh, en su famoso escrito, El contrato social, frases como que el hombre nace libre, pero en todos lados está encadenado. Y ese pensamiento nos hace, ¿verdad? Esa posibilidad de que la sociedad en algún modo encarcelaba al hombre, limitaba el pensamiento crítico del hombre, porque en aquella época el gobierno y la monarquía, el gobierno, en este caso impuesto por la monarquía, ¿verdad? Y la iglesia, ese pensamiento que tenían estas dos instituciones prácticamente restringía el pensamiento crítico del hombre de aquella época. Un, un, un hombre ávido, un hombre con sed de conocimiento, con sed de cuestionamiento social, el por qué yo tengo que aceptar eh, unos hechos o unos datos dados cuando estoy viendo otra cosa, cuando se están dando otros fenómenos, cuando se logra o se comienza a cuestionar, ¿verdad? Todos estos conceptos y preceptos impuestos por el hombre y por estas dos instituciones sociales. Así que y otra de sus frases es que el hombre es bueno por naturaleza. Entonces, ¿en qué momento, verdad, comienza a cuestionarse el que el hombre puede ser o puede tener un pensamiento mucho más abarcador y mucho más crítico a través de lo que es la educación? Y no tan solo la educación que en aquella época se le daba al hombre, que prácticamente era limitada, ¿verdad? Este conocimiento que se manejaba en estas dos instituciones sociales, como lo es el gobierno y la iglesia, pues era limitado. Solamente unas pocas personas en la sociedad manejaba el conocimiento de aquella época. Y él decía que tenía que ponerse a disposición al hombre común y corriente y que tuviese la oportunidad de educarse, ¿verdad? Lo que pasa que para aquella época, pues, se cuestionaba, ¿verdad?
que el hombre con educación podría rebelarse, podía comenzar a cuestionar el poder de la iglesia, a cuestionarse el poder del monarca y entonces perder, ¿verdad? Estas dos instituciones sociales, pues ese standing que tenían dentro de la sociedad. Así que el pensamiento de Rousseau, pues ven cómo se establece o lo tenemos que poner en el contexto en que se dieron aquellos momentos históricos de lo que fue la Revolución Francesa. Fue un despertar, así que fue parte de ese movimiento que logró que se diera la Revolución Francesa y con ellos, ¿verdad? Sabemos que culmina con lo que fue la Ilustración, que fue esa apertura básicamente del despertar del hombre, de poderse comenzar a cuestionar, ¿verdad? Muchas cosas a nivel social, el buscar los por qué, ¿verdad? De los problemas sociales y de las situaciones sociales que se vivían en aquella época. Así que fue un gran pensador, ¿verdad? Un hombre muy inteligente para su época y que comenzaron, ¿verdad? A cuestionar la vida en sociedad. Otro de los pensadores fue este teórico francés, Saint-Simon, ¿verdad? Considerado como uno de los fundadores y teóricos de lo que es el socialismo moderno. Fue uno de los primeros en estudiar lo que fue la industrialización y las consecuencias que tuvo la industrialización, porque vamos a ver que en esa revolución industrial fue un cambio radical, trascendental para la época en que se dio. Las sociedades eran muy simples, el hombre tenía poco acceso, ¿verdad? A muchas cosas. Era una sociedad muy carente de cosas no tan solo materiales, sino a nivel de conocimiento educativo. Y la industrialización prácticamente saca al hombre de esa sociedad simplista en donde la familia era el principal proveedor de los miembros, ¿verdad? Los individuos que componían esa institución social, donde la tierra era el principal sostén de la familia. Así que veníamos ¿verdad? De ese sistema feudal que existía en Europa y cambia radicalmente entonces a la industrialización con el descubrimiento de materiales para generar más rápido tal vez los objetos que nos iban supuestamente a simplificar la vida, como por ejemplo el hierro, material para la construcción, el cemento para material de construcción. Eh, de hecho, nacen y se desarrollan las primeras grandes ciudades a nivel mundial dentro de la industrialización, las grandes fábricas. Entonces, ¿cómo impacta la industrialización a nuestra sociedad por el mero hecho de sacar a los hombres que eran prácticamente los que trabajaban o los que iban a trabajar dentro de lo que era la industrialización, pero sacábamos al principal proveedor de ese hogar y entonces lo llevábamos a estas grandes industrias y entonces empobrecíamos más, ¿verdad? A esa clase trabajadora, a esa familia. Así que tenía que, inclusive estas grandes ciudades se alejaron de lo que eran los campos fértiles, los que mantenían prácticamente a las familias locales. Así que esto se desliga un poco y se les hacía imposible en muchos casos que el hombre que fue sacado de la tierra de ser el principal sostén de su familia, lo sacábamos a estas grandes ciudades, a estas nuevas desarrolladoras, ¿verdad? Complejos desarrollándose a gran escala y que estaban muy lejos
de la familia, así que el sostenimiento, además de que no se ganaba prácticamente absolutamente nada para el sostenimiento de una familia en aquella época. Así que fue una época muy dura y Saint-Simon estudió parte de lo que es, ¿verdad? La industrialización y las consecuencias. Eh, eh, Inventos como lo fue la locomotora como parte, ¿verdad?, del medio de transportación masivo, tanto de materiales como de personas y la movilización de un día para otro. Así que, ¿cómo, ¿verdad? Se fueron desarrollando ese tipo de visión nueva de mundo en ese hombre simplista y cómo la complejidad comienza a llegar a nuestra vida, ¿verdad? A la vida de aquellas personas en aquella época. Así que sus escritos, ¿verdad?, contienen parte de los razonamientos a favor de lo que era la organización social, porque ahora se crea un nuevo orden social. Así que estaba encabezada por lo que él llamó, ¿verdad?, o percibía como hombres sabios, que no es otra cosa que el producto de lo que es la ilustración. Su obra principal es el Nuevo Cristianismo, cómo se veía ahora la institución social de la iglesia. Y como saben, después de lo que fue la Revolución Francesa, el derrocamiento de lo que fue la monarquía, comienza, ¿verdad?, a darse no tan solo a nivel económico y político, cambiar de un sistema feudal a un sistema capitalista. La iglesia se vio también fragmentada. El nuevo cristianismo ahora incluía que la iglesia fue dividida. Ahora nace también el protestantismo, ¿ok? Así que comienza a darse unos nuevos pensamientos sociales y a la sociedad comenzarse a fragmentar y a comenzar a elegir. Ahora tenía opciones, ahora tenía un nuevo pensamiento y nuevas opciones para comenzar nuevas sociedades. Así que Saint-Simon postuló también que el proceso de industrialización debía reorganizarse a los efectos de que los trabajadores que cobrasen, ¿verdad?, según la productividad. Los trabajadores de aquella época eran prácticamente esclavos industriales, donde ganaban muy poco. Muchos de ellos no tenían, se enfermaban y si se enfermaban y no podían ir a trabajar, no cobraban. Así que abogó también, al igual que el pensamiento que tenía y que tenía Karl Marx, era que la sociedad debía ser una sin clases sociales. Y en este sentido, ese era el pensamiento que se estaba dando en aquella época y hay, ¿verdad?, que verlo en el contexto de por qué ellos creían en sociedades sin clases sociales, y es que ya ellos estaban cansados, ¿verdad?, de que el clero, la iglesia como institución social y la monarquía fueran los que dictaran de alguna forma cómo tenía que vivir el hombre en sociedad. Y entonces ellos no tenían una visión de lo que tenía que ser la sociedad donde era igualitaria para todos. ¿Por qué? Porque venían de una sociedad opresora, una sociedad donde la clase social era bien marcada. Y entonces ante estos nuevos cambios, ante esta nueva modernidad para ellos, ellos aspiraban a que eso de la división de clases no existiera. ¿Okay? Así que vemos, ¿verdad?, cómo se va formando el nuevo pensamiento social de aquella época luego de estos dos eventos tan significativos para las sociedades modernas. Aquí llegamos entonces a Augusto Comte. Él era el que se consideraba padre de la sociología, pero ya vemos que anterior a él pues estaba Caldún. Así que se le considera creador del positivismo, ¿verdad?, y de la disciplina de la sociología moderna. Así que diferenció dentro de lo que sus estudios, ¿verdad?, y sus investigaciones,
Diferenció las sociedades en lo que eran las estáticas y las dinámicas. Habían sociedades que cambiaban muy pocos, tenían muy pocos cambios sociales, y habían otras que eran mucho más dinámicas, donde los cambios tenían que ser parte de la misma porque si no se iban a aniquilar, ¿verdad? Y parte de lo que él pudo observar es cómo esas sociedades de aquella época comenzaban a adaptarse a los nuevos cambios sociales, ¿verdad? Porque hoy día pues tenemos prácticamente casi todas las sociedades están en una dinámica constante. Ya la sociedad que se quede más estática prácticamente se aniquila, ¿verdad? Aún estas sociedades con unas culturas muy arraigadas han tenido que hacer algunos cambios sociales para poderse mantener. Así que el pensamiento de Augusto lo tenemos que ver, ¿verdad? Desde la perspectiva que le tocó mirar cómo el modernismo comenzaba a ser parte de nuestras sociedades. Y entonces él podía ver sociedades donde la industrialización era la orden del día, pues obviamente como más dinámicas, pero quedaban todavía sociedades en donde venían de ese sistema feudal, donde venían de no tener acceso, ¿verdad?, a esa modernidad y a esa industrialización y las veía más estáticas, ¿verdad? Y ellas trataban de mantener, ¿verdad?, su identidad siendo de esa forma, no dejando entrar, ¿verdad?, estos nuevos cambios tan fácilmente. Así que rechazó el término de sociedad en general, ¿verdad? Para referirse a las sociedades históricamente determinadas en un tiempo y espacio dados. Así que él no veía en su época donde se podría generalizar que existía una sociedad con unas características en específico, sino que él decía, no, no existe como una sociedad general, ¿verdad? No existe ese concepto de sociedad general porque no todos tienen acceso a lo que tienen estas sociedades que son parte de lo que es la industrialización. Así que vemos, ¿verdad? Esos tipos de pensamiento eh, que, que Comte veía, ¿verdad?, en nuestras sociedades. Así que creía, ¿verdad?, que en la investigación sistemática del comportamiento para mejorar las sociedades. Así que concibió en términos de analizar y considerar, ¿verdad?, que los hechos sociales no están separados unos de otros. Así que ve los cambios y los hechos que se dan dentro de una sociedad como eh, parte, ¿verdad?, unos de otros. No hay, no hay, ¿verdad?, una separación o una distinción entre lo que puede ser un hecho social de otro hecho social. Tal vez sea consecuencia, causa y efecto. Así que tenía o veía estos hechos como nexos mutuos y que estaban, ¿verdad?, enmarcados en lo que era la integridad, en el conocimiento que se tienen los seres humanos de sí mismos. Así que veía, ¿verdad?, estas sociedades, sobre todo las dinámicas, como la relación que existía entre los hechos que se daban, ¿verdad?, entre los individuos que componían esta sociedad. Así que de ahí es que su sociología está relacionada con el positivismo, ¿verdad?, con lo real, con lo útil, con lo que se podía conectar ese individuo dentro de la sociedad, y esto en contraposición a lo que era lo negativo, ¿verdad? Y destacando que tenía que existir una separación entre lo que eran los hechos probados a nivel social y la metafísica y la teología. Así que él decía que a través de la utilización, ¿verdad?, de lo que es el empirismo, el método científico, él decía, sí, yo puedo contrastar o puedo dar unos hechos que están pasando a nivel social,
pero hay que separarlo, ¿verdad?, de los preceptos y de esta concepción teológica. Así que estos pensadores de esa época comienzan a dar un giro, ¿verdad?, a nuestro pensamiento social, y que hoy día nosotros pensamos de la manera en que lo hacemos por estos teóricos, o sea, por lo que ellos propusieron, ¿verdad?, en esas épocas, y que continuamos desarrollando nuevas líneas de pensamiento social, ¿verdad? Pero para que vean en dónde están las bases de nuestra sociedad, y de que esas primeras preguntas que hicimos a principio de curso era parte de lo que ¿verdad?, se quería manifestar, y que ustedes comenzaran a cuestionarse, ¿verdad? Porque a veces no nos detenemos en esas preguntas que suelen ser muy simples, pero que no son muy simples. Todo lo contrario, son muy profundas, ¿verdad? Porque si desconozco esa simpleza, pero que trae consigo el que yo pueda formar un pensamiento crítico de lo que es mi sociedad, eso sí que es, ¿verdad? Eso sí que es profundo, eso sí que nos hace cuestionarnos y ser seres pensantes de lo que quiero para mi sociedad hoy día. Augusto también visualizó el pensamiento pasando por tres etapas intelectuales, ¿verdad?, que él propone: la teológica, como ese control que tenían las deidades o los dioses sobre el ser humano. Y el pensamiento estaba centrado en la figura de Dios, ¿verdad?, lo cual no podía ser cuestionado en ningún momento, ¿verdad? Así que las etapas intelectuales en que Augusto pudo identificar ese pensamiento del hombre en aquella época, pues parte, ¿verdad?, de lo que es arraigado a todas las sociedades es el aspecto teológico. Y cuando veamos lo que son las normas sociales, y cuando veamos lo que son las instituciones sociales, que vamos a estar viendo lo que es la iglesia como institución social, vamos a ver que es el principal controlador social, es la iglesia, sigue siendo los dogmas de las iglesias. Y lo vamos a ver y lo vamos a poder entender por qué la importancia todavía de la teología dentro de nuestras sociedades. La segunda, él la identificó como la metafísica, y se centra en esas fuerzas naturales más que en Dios para explicar los eventos sociales, ¿ok? Esas fuerzas naturales que gobiernan, ¿verdad?, el comportamiento humano. Y la tercera es la positivista, que entonces utiliza el método científico para crear conocimiento, y va a poder, y para poder entender lo que era el mundo social, ¿verdad? Y descubrir las leyes que gobiernan a este mundo social. Sin embargo, en el ámbito social, ¿verdad?, la utilización del método científico es para crear ese conocimiento, para estudiar un fenómeno social. Pero los fenómenos sociales se tienen que estudiar en base al momento histórico que se dieron. Y lo espectacular que tienen las ciencias sociales es que yo puedo estudiar un fenómeno social a través de los años y ver cómo cambia la percepción que tiene el individuo dentro de la sociedad con respecto a ese fenómeno social. Y vamos a ver que es dinámico, es cambiante, que lo que él pudo establecer como sus conclusiones en aquella época para determinado fenómeno social, no necesariamente tienen que ser las conclusiones para el mismo fenómeno en otro contexto histórico. Así que, y se puede contrastar y se puede diferenciar, ¿verdad? Si hay cambios, si no hay cambios, si se siguen sosteniendo tal vez los mismos preceptos que se estaban estudiando en esa época, si todavía siguen dándose, y en qué medida han cambiado. Así que lo maravilloso que tienen las ciencias sociales es eso, es que podemos contrastar, ¿verdad?,
esas conclusiones de esas investigaciones y nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? De cómo cambia el hombre, de cómo son esas sociedades tan dinámicas, ¿verdad? Nuestro pensamiento de hoy día no es el pensamiento que tal vez tenían nuestros padres en nuestra época o nuestros abuelos en su época. Así que contrasta, ¿verdad? Y muchos de ustedes tal vez no piensan como mi generación ante un hecho social que estamos viviendo. Así que eso es lo maravilloso de las investigaciones sociales. Y vamos a ver que muchas cosas a veces no cambian, hay otras que cambian radicalmente, ¿ok? Así que eso es lo glorioso de lo que yo le llamo las ciencias sociales. Así que Augusto tenía o desarrolló tres etapas intelectuales del hombre: teológica, metafísica y positivista, y el pensamiento del hombre prácticamente pasa por estas tres etapas todavía. Así que, y lo vamos a poder ver más adelante. Otro de los teóricos de esa época, pues fue Harriet Martineau, una mujer. Ella era periodista inglesa que promulgaba el derecho de los individuos a tener sus propias opiniones religiosas. Así que abogaba por la libertad religiosa. Y ustedes saben que una vez se fragmenta lo que es el cristianismo, ¿verdad? Lo que es la institución católica, ¿verdad? Y se fragmenta, pues ella le tocó vivir toda esa época, ¿verdad? Por eso es que tenemos que contextualizar a los teóricos dentro del momento histórico en que se desarrollan su pensamiento. Y ella decía que tenía el hombre que tener libertad religiosa, ¿ok? Se identificó mucho con lo que eran las campañas de reforma social. Ella estaba en Inglaterra, cuna de la revolución industrial, así que esa reforma social era importante para aquella época. Y además veía, ¿verdad?, lo que era la política inglesa, que estaba y está todavía inmersa en lo que es la monarquía, ¿verdad? Y el gobierno constitucional. Así que insistió en el derecho de la mujer a ser tratada igual que el hombre y que el matrimonio no debía ser el único objetivo de la mujer en la vida. En aquella época, parte de la ley, ¿verdad? Que nos tocaba a nosotras como mujeres era prácticamente que nosotros aspirábamos única y exclusivamente a ser esposas y madres. Así que decía, y para su época debió ser un pensamiento extremadamente radical, porque venía de una sociedad donde el hombre era el que tomaba las decisiones, ¿verdad? El hombre era el que ocupaba eh, sitial de importancia dentro de la sociedad, ocupaba los principales eh, eh, posiciones dentro del gobierno, dentro de la iglesia, que eran las dos instituciones sociales que prácticamente manejaban la sociedad. Así que vemos cómo una mujer comienza a, a, a incluirnos dentro de lo que se conoce como la toma de decisiones social, y que la mujer no tenía que visualizarse como, como esposa o como madre únicamente, que podía aportar a la sociedad desde otras posiciones, ¿verdad? De gran envergadura y de la que pudiésemos tener acceso. Abogó también porque la mujer votara, ¿verdad? Y porque se le permitiera a la mujer entrar a la profesión médica. Así que teníamos, ¿verdad?, una mujer con una visión de lo que debía ser o lo que debía tener la mujer en aquella época, ¿verdad? Cabe señalar que en Inglaterra, pues obviamente el gobierno pues era muy cerrado a lo que era dejar entrar a las mujeres a,
a ruedo político, eso era inconcebible, ¿verdad? Eh, y cómo ella logra, ¿verdad? Comenzar este nuevo, este nuevo pensamiento, ¿verdad? De la mujer inglesa de aquella época. No sé cuántos de ustedes han visto la película de Iron Woman. Iron Woman es la película basada en la vida de la primera ministra de Inglaterra, Margaret Thatcher. Aún con la Dama de Hierro, como se le conocía a Margaret Thatcher, eh, ella cumplía, ¿verdad? Con su rol de mujer visionaria de su época. Eh, Sin embargo, todavía tenía arraigado dentro de la sociedad en que ella se desarrolló, que era la inglesa, y era la época de los 80, 70, 80, o sea, que fue prácticamente hace par de décadas atrás. Todavía en la serie se ve su, su arraigo por, por sus ¿cómo podríamos decirle, verdad? Por sostener todavía todo aquello que la sociedad le había impuesto como mujer. Tenía que ser esposa y tenía que ser madre. Y tenía que prácticamente lidiar con ser la primera ministra de Inglaterra también. O sea que ya tenía eh, en, sus, eh, en sus manos, ¿verdad? Un rol protagónico a nivel político y que fue considerada una de las mujeres más respetadas en el mundo cuando fue primera ministro. Le tocó lidiar con la presidencia de Ronald Reagan en Estados Unidos. Así que si tienen la oportunidad de ver esta película, Iron Woman, pueden ver el rol, ¿verdad? De lo que fue Margaret Thatcher en la sociedad inglesa. Y se ven cómo luchan estos dos tipos de pensamiento. Todavía la mujer hace décadas atrás, todavía en Inglaterra se ve como la que es el sostén del hogar, tiene que estar pendiente al marido, porque ella venía de tomar decisiones muy fuertes en el Parlamento inglés y tenía que irle a cocinar a su marido a la hora que le tocaba hacerle la comida, atender a su hijo a la hora que le tocaba. O sea, cómo ella, ¿verdad? Vivió prácticamente, ¿verdad? Esos dos mundos donde la mujer se posicionaba. ¿Cómo le costó a ella entrar al Parlamento siendo mujer? Un Parlamento que por siglos había sido dominado por hombres. Así que tenemos a Harry de Martino que abre camino para que en el gobierno inglés comenzara las mujeres a tomar riendas, ¿verdad? De decisiones importantes en la Inglaterra donde se estaba desarrollando la revolución industrial. Llegamos entonces al pensador alemán Karl Marx, que intentó explicar, ¿verdad?, los cambios sociales que estaban ocurriendo como producto de la transición de lo que estábamos viendo anteriormente, lo que era el sistema feudal en Europa, al capitalismo. Así que cómo impactó a las sociedades de aquella época el sacar el hombre de la tierra y de ser el principal sostén de la familia a llevarlo a este sistema industrializado por completo, ¿verdad? Donde comienzan a surgir las grandes urbes, las grandes ciudades. Intentó conectar lo que eran los problemas económicos con las instituciones sociales y entonces comienza a ver también la desfase. O sea, no porque entraron a un nuevo modelo económico, todavía la accesibilidad ¿verdad? El aspecto económico no estaba accesible a todo el mundo. Así que establecía, ¿verdad?, que los capitalistas poseen no solo los medios de producción de bienes, sino también el control de la distribución para su propio beneficio. Así que controlaban ese sistema de acumular riquezas, no estaba abierto
aun cuando el capitalismo tenía este pensamiento de abrir posibilidades a que todo el mundo tuviese riquezas dentro de este nuevo modelo económico. El capitalismo, ¿verdad? En un mundo invertido que era, ¿verdad? Que en los que debían estar arriba, pues quedan relegados a más abajo, porque ustedes saben que en el sistema feudal quien tuviese más tierras estaba en una escala social más alta porque tenía la forma de ponerlas a producir. Cuando entra entonces el capitalismo como sistema económico, la tierra dejó de valer. La tierra prácticamente podías tener acres, cuerdas de terreno. Sin embargo, ¿para qué la ibas a producir si ahora las nuevas industrias agilizaban ese proceso que tú llevabas a cabo en esas tierras? Así que percibían, ¿verdad? Esas estructuras sociales como un conjunto de relaciones sociales numerosas y continuas. Así que fue crítico, muy crítico de la sociedad burguesa de aquella época. Entendía que el hombre vive alineado y enajenado, ¿verdad? Y que era prácticamente cómo estaba estructurada la actividad económica nueva dentro de lo que era este nuevo orden económico que era el capitalismo. Publicó junto con Engels el famoso manifiesto del Partido Comunista. Y el comunismo, ¿verdad? Tiene muchas vertientes. Hoy día existen diferentes visiones de lo que es el comunismo, ¿ok? Decimos que China es comunista, China no es comunista. El partido que está en el poder es comunista, pero no quiere decir que ella es comunista. Así que, y el pensamiento comunista es prácticamente que no existan clases sociales, el que todo el mundo tenga acceso a uno de los preceptos, ¿ok? Que tiene el comunismo. Así que Marx veía una sociedad mucho más igualitaria, pero él sabía que las personas no tenían acceso igual a los recursos ni económicos, ni políticos, ni sociales, y que nunca los iba a tener mientras existiera, ¿verdad? Este pensamiento donde no todos los hombres son iguales. Así que por eso es su pensamiento, ¿verdad? Tan radical, tan criticado o tan amado por otros. Herbert Spencer también fue un filósofo inglés, ¿verdad? Fue uno de los primeros en utilizar la palabra o el concepto sociología en sus escritos y vio a la sociedad como una forma superior de organismo, ¿verdad? Cuyas partes estaban integradas, así que había esa integración, ¿verdad? De lo que eran las leyes naturales y en esto se opuso a sus compatriotas Hobbes y Locke, que, ¿verdad? Que compartían, ¿verdad? Otro tipo de pensamiento. Fue rival de Darwin, ¿verdad? Ya que Darwin fue el que popularizó lo que es el término de la evolución. Así que creía que todos los fenómenos experimentaban, ¿verdad? Y que había una involución, no una evolución. Así que ese pensamiento, ¿verdad? Contrastaba con lo que era el pensamiento de Darwin, que lo vamos a ver más adelante cuando estemos hablando un poco de antropología cultural, ¿verdad? Que vamos a trabajar lo que son esas teorías de la evolución y vamos a trabajar un poco a Darwin y vamos a traerlo en otros contextos también a Darwin. Así que Darwin no solo en las ciencias naturales, pues es parte de, sino es que su pensamiento evolutivo también se puede aplicar a las sociedades. ¿Por qué? Porque vemos a las sociedades como organismos vivos, como organismos que evolucionan, como organismos que cambian. Así que por eso Darwin también es importante dentro de lo que es esa antropología cultural. Él veía la evolución
¿verdad? Como la materia que se integra y el movimiento tiende a desaparecer. Y la involución era como ese movimiento que aumenta y la materia tiende a desintegrarse. Y no es otra cosa que los cambios de pensamiento, ¿verdad? Si los cambios aumentan, pues el pensamiento del hombre tiende a desintegrarse, ya no es igual que como anteriormente estaba. Así que él veía que no es que eh, adquirimos nuevos pensamientos y no cambiamos, sino que al contrario, que ese movimiento de cambios aumenta, por consiguiente mi pensamiento va a cambiar. ¿Okay? Así que las acciones sociales, ¿verdad? Estaba determinada en gran medida por las acciones que llevaban los individuos dentro de esa sociedad. Así que la sociedad se desarrolla o se caracteriza por el desarrollo, la estructura que tiene un organismo vivo. Así que las sociedades eran vistas por Herbert Spencer como un organismo vivo. Tenía que cambiar, tenía que no evolucionar, sino involucionar. O sea, tenía que cambiar ese pensamiento eh, social para que se dieran los cambios, para que verdaderamente los cambios fueran. ¿Por qué? Porque los cambios se dan atados a un proceso de aprendizaje social. ¿Por qué? Porque es la forma en que nosotros aprendemos y transmitimos a las futuras generaciones. Otro de los sociólogos que vamos a estar viendo es Emil Durkheim. Y Emil desarrolló la tendencia de concebir a la sociedad a través de lo que son las relaciones sociales observables de los miembros dentro de una colectividad. Así que establece, ¿verdad?, que las sociedades estaban estructuradas alrededor de lo que eran pilares que se manifestaban a través de expresiones, ¿verdad? Él trajo el término de solidaridad social, que permite a las sociedades, según Durkheim, a que se mantengan existiendo. Y planteó, no dejó fuera de su pensamiento a la religión, porque para él era un acto social que existe para que existiera también el orden. Así que la institución de la iglesia para Durkheim era parte importante porque como les dije, lo vamos a ver cuando estemos trabajando las instituciones sociales y vamos a ver cuando estemos hablando de las normas, ¿verdad? Sociales, los folkways, que son las primeras reglas que vamos a estar estudiando, cuán fuertes pueden ser unas folkways y que obviamente las otras se cimentan o son, ¿verdad? Las folkways son las bases de lo que son las más formales. Así que no deja a un lado, ¿verdad?, la religión como parte importante de esa estructura social. ¿Okay? Otro de los teóricos es George Siemens, que explicó que la sociedad era una suma de individuos que se ven asociar a sistemas de relaciones, ¿verdad?, que implicaba ese conjunto social. Así que, al igual que Durkheim, ¿verdad?, venía por ese pensamiento donde las grandes o las relaciones dentro de los individuos o que se daban dentro de los individuos eran importantes para la sociedad. Él centró sus estudios en pequeños grupos, ¿verdad? Él decía, es importante que veamos que si tenemos la percepción de que la sociedad es un organismo vivo, tenemos que comenzar a ver cuáles son los grupos más importantes dentro de la sociedad y estudiar esos pequeños grupos, porque ahí es donde se daba el verdadero cambio social. Así que esa interacción social que se daban en esos pequeños grupos se veía o veía impactada la sociedad a grandes rasgos, pero tenía que ser en él, ¿verdad?, en lo micro. Y nosotros tenemos todavía la concepción de que podemos
resolver los problemas en el macro. ¿Y saben qué? Nuestra sociedad tiene un serio problema que se ve reflejado y que soy de las que pienso como Zimmer. Si tú no atacas los grupos más pequeños e importantes de una sociedad, no vas a lograr grandes cambios en ella. No lo vas a poder ver en el macro. ¿Ok? Y vamos a ver la institución más importante que tiene nuestra sociedad, que es la familia. Y es la célula más importante de lo que nosotros llamamos hoy día sociedad. Es la que transmite, ¿verdad? Todo el conocimiento social y donde se dan esas primeras interacciones sociales que Siemens identifica, ¿verdad? Es donde el individuo comienza a desarrollarse como un ser sociable, ¿verdad? Como un ser social. Y es ahí donde en muchas ocasiones no vemos los grandes cambios, ¿ok? Y queremos grandes cambios a nivel social, a nivel macro de sociedad, pero no se está trabajando en esos pequeños grupos, en el pequeño grupo llamado familia. Así que esa es la importancia muy grande que tiene el pensamiento de Simmel en esa época y que todavía muchos sociólogos tenemos, ¿verdad?, como parte de nuestra formación. Entra también en este panorama otra mujer, Jane Addams, es una socióloga feminista y reformadora estadounidense. Tenemos una al lado de acá, ¿verdad? A este otro lado del mundo ya teníamos muchos pensadores a nivel europeo y de Medio Oriente. Y es una socióloga feminista reformadora, ¿verdad? Que se dedicó a lo que se conoció como la sociología aplicada, que dio paso a lo que es el trabajador social o el trabajo social contemporáneo, tal y como lo conocemos hoy. Ella decía, no es tan solo, ¿verdad? Poner este pensamiento sociológico y conocerlo, es que hay que aplicarlo, es que hay que tirarse al fil, hay que tirarse al campo, aplicar todos esos conocimientos que se tienen a través de las investigaciones a nivel sociológico. Trabajó con los pobres, con los desventajados, con los niños huérfanos negros de Chicago. Fue una activista que abogó porque las mujeres tuviesen participación en la legislatura, que tuviesen derecho al voto y que tuviesen aspiraciones propias que no fueran el matrimonio y la de ser madre. Así que, ¿verdad? No era, en esto se parece, ¿verdad? A Harriet, donde la mujer tenía que tomar rol protagónico en otros ambientes que no fuera, ¿verdad? La familia. ¿Qué impacto, ¿verdad? Y aquí muchos otros teóricos que están en contra de que la mujer forme parte de estos escenarios y es por el impacto, ¿verdad? Y hay muchos estudios donde establece el impacto que tiene el que la mujer salga como eje principal dentro de su rol de la familia. Vamos, hay que ver muchos ámbitos. Y hoy día hay otros pensadores modernos de cómo debemos tanto el hombre como la mujer, eh, ¿verdad? Intercambiar los roles, ¿verdad? ¿Cómo sería el que hoy día un hombre eh, mantenga a la familia desde el ámbito del hogar y la mujer salga a trabajar, ¿verdad? Yo les hago esta pregunta a mis estudiantes, ¿cuánto estarían dispuestos, ¿verdad?, a quedarse el hombre en la casa y la mujer salga a trabajar y a mantener a la familia? Pues existen. Hoy día la generación de ustedes está más abierta a que el hombre se quede en la casa. Hay mujeres que dicen, sí, yo lo mantengo, siempre y cuando se quede en la casa y haga todo lo del hogar, ningún tipo de problema. Y la generación de ustedes, hay muchos hombres que dicen, feliz que me quedo en la casa. Antes ese pensamiento no era, ¿verdad?, visto de esa forma. Todo lo contrario, era mal visto dentro de una sociedad. Y décadas atrás también. O sea, vamos viendo cómo cambian, cómo
cómo nuestros pensamientos a nivel social y los preceptos que tenemos y las concepciones que tenemos de los roles dentro de la familia. Así que, y lo vamos a ver cuando estemos hablando sobre roles y estatus, cómo van cambiando y cómo han evolucionado, ¿verdad? O involucionado estos conceptos y estos nuevos roles sociales que tenemos dentro de nuestra sociedad. Por eso me encanta muchísimo trabajar todos estos temas porque nos pone en perspectiva los nuevos pensamientos sociológicos que se están dando hoy día, que son espectaculares, ¿verdad? Unos más acertados, otros menos desacertados, pero son cambios y es lo que les toca a las futuras generaciones y a las futuras sociedades manejar, ¿verdad? Y a los sociólogos estudiar estos nuevos pensamientos sociológicos. Así que nuestra sociedad definitivamente la tenemos que ver como ese organismo vivo que cambia, que se transforma y que vamos a ver a nivel cultural, a nivel de valores, a nivel de instituciones sociales, cómo esos pensamientos van hirmanándose y van entrelazándose para que se den aceptaciones de nuevos modelos, de nuevos pensamientos, de nuevos conceptos, de nueva visión social. Así que eso es lo interesante de estas ciencias. Tenemos a Max Weber, que es un sociólogo alemán que recibe influencia de Marx, pero que a diferencia de este visualiza la economía, que es una de las instituciones sociales, como base de la organización social. Claro está, tenemos que ver que ahora Weber tiene o se desarrolla en el pensamiento capitalista, ¿ok? En ese nuevo orden económico. Así que no creía en la posibilidad que existe una ciencia libre de valores, ¿verdad? Y vamos a ver esto cuando estemos hablando, ¿verdad? De lo que son los estatus, cuando estemos hablando de lo que es cultura, que son los valores, ¿verdad? Y por qué estos influyen sobre los que los sociólogos estudian, cómo la ética, cómo la moral, cómo esos valores todavía están inmersos y cuáles son ellos, porque los valores prácticamente lo tenemos como nortes, ¿verdad? O como guía, o como que son la estructura para nosotros poder cimentar, ¿verdad? Todo este orden social. Así que estableció 3 dimensiones de lo que es la sociedad, estableció, ¿verdad? Esas dimensiones política, económica y cultural como los ejes, ¿verdad? Que conforman esa sociedad. Así que el comportamiento social más que acción incluye lo que es interpretación de esos hechos sociales y de esas nuevas estructuras sociales. Eh, otra, otra escuela de pensamiento está la escuela de Chicago, y vamos a ver la alemana ya mismo. La escuela de Chicago dio énfasis a lo que era la sociología aplicada. Vamos a tirarnos al fil, vamos a ver, eh, vamos a estudiar los fenómenos sociales donde están ocurriendo y quiénes son los que están impactados por ese cambio social. Así que los primeros sociólogos, ¿verdad? Veían a la industrialización y a la urbanización, porque el urbanismo llega como consecuencia de la industrialización. Es que ya no es tan solo estas nuevas industrias, sino que cómo se van conformando las nuevas ciudades alrededor de esas industrias para dar acceso a estas personas, a sacarlos del campo y a traerlos a la ciudad. Y cómo vemos a la ciudad como de avanzada, cómo se dan los cambios, cómo es la liberación de pensamiento social en las ciudades versus en los campos. Y estábamos hablando de las mismas sociedades, pero con pensamientos distintos. ¿Ok? Cómo esos problemas sociales eran distintos en las ciudades versus en los campos. ¿Ok? Eh, presentaron estudios de cómo los seres humanos percibían su propia realidad, ¿ok? Social. Así que vemos, ¿verdad? Cómo todo esto
influye en ese pensamiento. Y la escuela de Chicago lo que decía era, vamos a sacar, ¿verdad? Lo que sí conocemos como teoría y vamos a ver cómo en el campo, en el field, en la investigación, cómo se ve en nuestra sociedad, cómo se estructura en nuestra sociedad esos cambios. Y tenemos a lo que es la escuela alemana, por último, que se caracteriza por esa diversidad, ¿verdad? Y heterogeneidad de lo que son sus teóricos, ¿verdad? La ilustración, lo que son la persecución nazi, la revuelta estudiantil que se dio en el 68 en Alemania, fueron 3 momentos históricos que marcaron el pensamiento social alemán y que desarrolla lo que es la escuela de Frankfurt, ¿verdad? Y esta escuela lo que decía o lo que planteaba e impulsaba era la transformación social, ¿ok? Así que lo negativo que debería apuntar hacia aquello que debe cambiar una sociedad. Así que los pensamientos sirvieron, ¿verdad? De base ideológica para aquellos movimientos de protestas estudiantiles para finales de los años 60. Eran los estudiantes, y eso, si lo traemos hoy día, eh, no es algo distinto a lo que está sucediendo hoy. Es ese grupo social que se llaman estudiantes, que son los que tienen hoy día la posibilidad de la transformación social, ¿verdad? Porque se están educándose en todos estos pensamientos sociales, en estas nuevas concepciones y percepciones sociales que se tienen hoy día, pues son los estudiantes, un grupo muy importante dentro de nuestra sociedad, son los que van a controlar básicamente nuestras sociedades dentro de las próximas décadas, ¿ok? Son los que van a tomar decisiones. Y antes lo veíamos dentro de las estructuras como el gobierno, pero, pero era porque no tenían educación formal. Así que este grupo que comienza a tener una educación formal son las que las sociedades identifican como grupos importantes para que se den cambios sociales. Y hoy día lo vemos. Hoy día vemos cómo los estudiantes y los estudiantes en general, y estudiantes aquel que adquiere conocimientos, nuevos conocimientos, que adquiere dentro de un proceso de aprendizaje formal, comienza a tener estas nuevas visiones de lo que debe ser nuestra sociedad. Y en nuestra sociedad en diferentes ámbitos, en lo económico, en lo político, en la medicina, en aspectos sociales, en aspectos económicos, ¿ok? Es este cúmulo de personas que dan estructura a los nuevos pensamientos sociales. Bien, chicos, con eso termino lo que son los teóricos y lo que son las escuelas de pensamiento social que dan base, ¿verdad? A nuestro pensamiento social, que nos permite conocer un poco más sobre cómo está cimentada hoy día nuestra sociedad y comprenderla, ¿verdad? Comprenderla a través de estos teóricos que en su momento vivieron acontecimientos históricos que ayudaron a desarrollar este nuevo pensamiento y cómo nos ayuda a nosotros a formar, ¿verdad? Nuestro pensamiento social colectivo, ¿ok? No debemos de dejar afuera, ¿verdad? Que ese pensamiento social va a ser siempre, ¿verdad? Colectivo, va a estar directamente relacionado cómo es que va nuestra sociedad y cómo nosotros podemos aportar a que ese pensamiento, pues, continúe desarrollándose porque somos sociedades cambiantes, somos organismos vivos, ¿verdad? Porque somos seres humanos los que componemos a este conglomerado llamado sociedad, ¿verdad? Y ahora todavía más cuando vayamos a estudiar un poquito más adelante las instituciones sociales, como yo les digo, cómo ha cambiado la visión
¿verdad? Desde la industrialización para acá, porque tenemos acceso a otras cosas y vamos hacia, ¿verdad? Hacia un pensamiento sociológico más unificado por la apertura que tenemos a otras culturas. Así que con eso los dejo ya, ya en estos días, pues les sigo trayendo más de las clases. Así que nada, terminamos entonces lo que es esta segunda parte de la primera clase del módulo 2.